Jacob fue un patriarca israelí, descendiente de Abraham, abuelo, y de Isaac, padre. Es uno de los personajes bíblicos más conocidos y estudiados. Su vida y obra fue narrada en el Génesis, uno de los libros más importantes de la Biblia cristiana y del Tanaj judío. Se le atribuye una influencia fundante en el pueblo de Israel, porque de sus 12 hijos surgieron las conocidas 12 tribus de Israel. Profesó una profunda fe por Dios que derivó en gozar de su gracia y predilección. Jacob nació en Canaán, región perteneciente a Asia Occidental. Fue el segundo hijo de Isaac, patriarca israelí, y de su esposa Rebeca, nieto de Abraham, quien lideró la migración de los hebreos desde Mesopotamia. Tuvo un hermano mayor, Esaú, a quien le compró por un plato de lentejas, según cuenta el Antiguo Testamento, la condición de primogénito. Su madre lo consentía, mientras que su padre prefirió a Esaú. La pelea entre los hermanos creció y escaló a un nivel de violencia tal que Rebeca, temerosa del accionar de Esaú contra su hijo preferido, decidió enviarlo a vivir con su hermano Labán. Una vez en casa de su tío, en la tierra de Harán, Labán se alegró mucho de que Jacob se quedara en casa de él. Jacob se enamoró de una de sus hijas y prima, Raquel, la menor. Y cuando Jacob le dijo que quería casarse con Raquel, Labán se alegró. Pero le pidió a Jacob que trabajara en su campo 7 años por Raquel. Jacob hizo esto porque amaba mucho a Raquel. Pero cuando llegó el tiempo para el casamiento, Labán lo engañó y en lugar de Raquel le entregó a Lea. Descubrió el engaño a la mañana siguiente, tras consumar el matrimonio. Labán le dio su hija mayor, Lea, a Jacob, en vez de Raquel. Hicieron un nuevo trato. Trabajaría otros 7 años más para Labán y finalmente podría casarse con Raquel. Cuando Jacob concordó en trabajar para Labán otros 7 años, Labán también le dio como esposa a Raquel. En aquellos tiempos Dios les permitía a los hombres tener más de una esposa. Logra contraer matrimonio con su amada Raquel. Con Lea tuvo 4 hijos, mientras que a Raquel le costó más concebir, y entonces le ofreció a sus sirvientas quienes le dieron hijos extramatrimoniales. Raquel falleció tras el nacimiento de su segundo hijo, Benjamín, antes fue madre de José. Con Lea tuvo a Rubén, Leví, Isaacar, Simeón, Judá y Zabulón. Y con las sirvientas Silpa y Bilha tuvo 2 hijos con cada una, Gad y Aser, Neftalí y Dan, respectivamente. Luego de 14 años de trabajo continuos, Jacob logra obtener mayores riquezas que su suegro. Esto trajo como consecuencia una riña familiar. Aun cuando ambos hombres prosperaban, Labán deseaba tener más riquezas que Jacob. Esto hace que el patriarca decida proponerle un trato con el ganado. Jacob toma para sí las más débiles y las más fuertes a Labán. Pues, la bendición del Señor estuvo con Jacob multiplicando el ganado del patriarca. Una vez más el egoísmo se apoderó de Labán y las tensiones familiares eran terribles. Jacob le informó a Labán su deseo de regresar a su tierra. Puesto de acuerdo con sus 2 esposas, estas mujeres apoyaban a Jacob. Ellas le reclamaron a su padre el engaño sobre el dote al que había sometido a su esposo durante su vida en la tierra de Harán. Jacob inteligentemente parte 2 días antes de la fecha acordada. Con 2 días de ventajas, Labán parte con sus hijos para encontrar a Jacob y sus 2 hijas. Como hemos advertido, Labán y sus hijas tenían otras creencias. Eran idólatras y poseían imágenes e ídolos. Jacob les prohibió llevarse cualquiera de estas reliquias a sus esposas. No obstante, Raquel le robó a su padre unos ídolos y se los llevó escondidos. Jacob desconocía que Raquel había guardado aquellas imágenes de dioses de terracota o metal. Para la creencia de Labán, aquellos dioses les protegían todos sus bienes y riquezas, por lo tanto, aquella protección era mágica. Luego de que Labán alcanzara a Jacob y lo acusó del robo, prosiguió a revisar las propiedades de Jacob y su casa, sin hallar sus ídolos. Al no encontrar aquellos ídolos que había escondido Raquel, le propone un pacto de amistad a Japón, para lo cual se establecieron 3 condiciones. 1. Jacob nunca podía maltratar a cualquiera de sus 2 hijas. 2. No podía casarse con ninguna otra mujer.
y aquel lugar donde se encontraron era donde levantarían un pacto donde se comprometían que ninguno de los dos bandos cruzaría con malas intenciones para hacerle daño al otro. Por fin, Jacob es el cabeza de su propia casa. A partir de ese momento y luego de las pruebas a las que había sido sometido, estaba listo para otro nivel de experiencia en su relación con Dios. Cuando el patriarca Jacob ya se iba acercando a Canaán, la tierra prometida, un grupo de ángeles salieron a recibir a Jacob en Magenam. Para algunos eruditos, este encuentro simboliza la protección divina hacia la tierra de Canaán. Jacob, en comunión con Dios, le pedía la protección a su casa. Inteligentemente, divide en dos grupos a su familia. Era tan grande la herencia y la casa de Jacob que aun cuando las dividió eran lo bastante numerosas como para defenderse y lograr escapar de cualquier ataque que pudiera emprender Esaú. Acompañado de esta decisión estratégica, Jacob no deja de orar ante Dios para que tomara el control de la situación. Cuando toda la casa de Jacob cruzó el río, el patriarca se encontró con un ser divino. Ambos contienden hasta el amanecer. A pesar de la ardua lucha entre ambos, ninguno logró prevalecer hasta que ese ser divino le disloca la cadera a Jacob. No obstante, el patriarca no lo deja ir y se cuelga sobre este ser divino a quien le exigió que lo bendijera. Esta bendición solo pudo producirse después de Jacob lograra pronunciar su propio nombre. Esto significa que él reconoció la derrota y su carácter. En ese momento el oponente logra hacer énfasis sobre su superioridad y le da un nuevo nombre. A partir de ese momento se llamaría Israel, que significa aquel por quien Dios lucha. Ese lugar, hasta el día de hoy se llama Peniel, que significa rostro de Dios, porque vio a Dios cara a cara y él en su misericordia le perdonó la vida a Jacob. Sin embargo, Jacob no dejaba de tener a su hermano Esaú. Seguidamente pudo darse cuenta que sus temores eran infundados. Aparentemente, su hermano Esaú estaba dispuesto a dejar atrás los errores que habían cometido en el pasado. Obviamente las características de ambos hermanos eran muy distintos y en consecuencia la vida en común sería muy difícil. Por lo tanto decidieron cada uno establecer su casa en tierras distintas. Jacob prefirió establecer su casa hacia el oeste de la tierra prometida. Esaú se dirige a Seguir, y por lo tanto es el padre de los edomitas. Ambos hermanos dejan de verse por mucho tiempo hasta la muerte de Isaac. Luego de una hambruna que azotó a la tierra de Canaán, Jacob decide partir hacia Egipto. Estaba seguro de que Dios le acompañaba y por tanto le renovaría las fuerzas para empezar en tierra extranjera. Habita en la tierra de Gosén hasta el día de su muerte. Estando en Egipto junto a sus 12 hijos y toda su casa, las circunstancias familiares están en tensión. Jacob logró tener con su esposa Raquel 2 hijos, José y Benjamín. Recordemos que la mujer que él realmente amaba era Raquel. Por lo tanto, el hijo primogénito de esa unión sería José. Este joven era el hijo predilecto de Jacob. Una vez más, la preferencia hacia los hijos hacen daño al resto de los hermanos. Los otros hijos de Jacob planifican cómo deshacerse de su hermano José. Luego de poner en marcha su plan, lo venden como esclavo al hijo predilecto del patriarca. Esto hace que Jacob sufra el desconsuelo de imaginarse que su hijo había sido devorado por una fiera. Si deseas saber sobre la historia que aconteció alrededor de los hijos de Jacob y quienes representan a cada una de las 12 tribus de Israel, te invitamos a dejarnos un comentario y suscríbete al canal para saber qué te interesa.